Jesucristo, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro sacerdote eterno. Gracias que por medio de ti podemos acercarnos al Padre y podemos quedar eternamente en el gozo de su presencia. Pedimos, oh Señor, que en nuestro tiempo, esta mañana, en tu palabra y alrededor de tu mesa, seremos llenos de tu espíritu para adorarte en espíritu y en verdad. Ayúdanos, oh Señor, especialmente en este maravilloso Salmo 110, de verte, oh Señor, en toda tu majestad, en toda tu gloria, en todo lo que estás haciendo por nosotros ahora. Ayúdanos, oh Señor, de confiar en ti y no ser depresionado, de no ser angustiado por los problemas de esta vida, sabiendo tan glorioso eres, tan poderoso como nuestro Rey, tan misericordioso como nuestro sacerdote. Es en tu nombre, Jesucristo, que oramos y para tu gloria. Amén. Yo sé que en los últimos meses muchos de nosotros hemos sentido tristeza, miedo, depresión, preguntas sobre el futuro. Y tal vez hemos pasado por una crisis de fe, haciendo preguntas como, ¿a dónde estás, Jesús? ¿A dónde estás? ¿Y qué estás haciendo? Nuestro pasaje de hoy es el Salmo 110 y es muy claro respondiendo a esas preguntas. Jesús está en los cielos. Jesús está en su trono. ¿Y qué está haciendo? Él está reinando en poder. Y Él está intercediendo por nosotros como sacerdote. Él es rey y sacerdote en control de todo y Él nos ama y nos amará eternamente. Este es el mensaje del Salmo 110 que vamos a ver. Y por favor, brinquen en sus Biblias a este importante salmo. Esta semana, la Iglesia universalmente ha celebrado el día de la ascensión de Cristo. Este es el día que Lucas y Hechos explican por nosotros. Ocurrió 40 días después de su resurrección. Jesús en las nubes ascendió a la diestra del Padre y se sentó para reinar hasta que ha puesto todos sus enemigos bajo sus pies. Y es esta verdad, que Jesús está en los cielos reinando sentado a la diestra del Padre, que este Salmo 110 celebra. Es el Salmo, un poco de trivia, si un día está en Jeopardia y le preguntan cuál capítulo de la Biblia es lo más citado, o del Antiguo Testamento en el Nuevo, ¿alguien sabe? Es el Salmo 110. Y 27 veces es citado en el Nuevo Testamento. Entonces no vamos a tener tiempo para ver todas las citas, hay muchas más, pero lo que vamos a ver en nuestro estudio de hoy es que siempre estamos refiriéndonos al Nuevo Testamento. La razón por eso que el comentario sobre la Biblia, ¿sabe cuál es? Es la Biblia. Para interpretar correctamente la Biblia, siempre tenemos que interpretarlo en la luz de la totalidad de la Escritura y especialmente cómo los autores inspirados por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento interpretan el Antiguo Testamento. Este Salmo 110, entonces, es esencial por nosotros de entender quién es Cristo, quién es Jesús. El Nuevo Testamento siempre está regresando vez tras vez a este Salmo, ayudándoles de entender más de la gloria de quién es Jesús. Y más que todo, hermanos, queremos conocer a Jesús. Queremos ver Jesús. Y unos anteojos que nos ayudan de ver con más claridad quién es Él, es el Salmo 110. Vamos a verlo en dos partes. Este Salmo, en versículo 1 y en versículo 4, tiene dos palabras del Padre, de Jehová, hablando a Cristo, hablando a su Hijo. En versículo 1,
Jehová dice a Jesús, siéntate a mi diestra hasta que pongo todos sus enemigos bajo de sus pies. En otras palabras, en versículo 1, el Padre dice al Hijo que Él es el Rey y que se sienta en su trono. En versículo 4, ese Rey encontramos también es un sacerdote. Y el Padre, Jehová, dice a su Hijo que Él es proclamado un sacerdote para siempre. Entre esas dos proclamaciones de Dios al Cristo, Dios a su Hijo, encontramos el fruto de su reino. En versículos 2 y 3 encontramos su pueblo voluntariamente sirviéndole en parte de su ejército. Y en versículos 5 a 7 encontramos su victoria final sobre los reyes de este mundo. Entonces, el punto por nosotros es eso. En versículos 1 a 3, Jesús es el Rey divino. En versículos 4 a 7, Jesús es el sacerdote eterno. Y el resultado es la victoria es segura. No temamos. Levantamos nuestros ojos y vemos que en el trono hoy Jesús está reinando y intercediendo por nosotros. Entramos en el texto en Salmo 110, versículo 1, pues comenzando con el título porque es importantísimo. Dice, Salmo de David, dice Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. La primera cosa que encontramos de quién es Jesús en este salmo profético es que Jesús es el Señor. Jesús es Dios. Escucha cómo llegamos a esta conclusión. Primeramente, la primera frase dice, en la versión de las Américas, dice, nota, el Señor está en letras mayúsculas. Esta es la palabra en hebreo, Jehová, Yahvé, el nombre yo soy quien yo soy. Podría ser traducido, Jehová dice a mi Señor. Entonces la pregunta es, ¿quién está hablando aquí? Pues David, el rey David, el hombre más poderoso en la nación de Israel en este tiempo, está escribiendo este salmo y él está mirando dos otras personas hablando. Uno es Jehová y el otro es el Señor de David. Y la pregunta es, ¿quién es esa segunda persona? Porque es el Señor del hombre más poderoso en Israel. Jesús usa este salmo, si recordamos, en Lucas 20 y en los otros evangelios también, para demostrar a los líderes de Israel que el Cristo es Dios. ¿Recuerda eso? Su pregunta fue a los líderes de cómo es que dicen que el Cristo es el hijo de David. En otras palabras, él estaba preguntando, ¿de cuál linaje es el Cristo, el rey que va a venir? Y ellos tenían que estar como sonriendo. Somos expertos en la Biblia. Por favor. Teníamos 3 años, sabíamos que el Cristo, el rey que iba a venir del linaje de David. Este es tan sencillo. Ok, sí tiene razón. Pues David mismo dice en el libro de los Salmos, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, haz que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. David, por tanto, le llama Señor, como pues es él su hijo. En otras palabras, pregunta es, ¿cómo es que el Cristo, descendiente de David, es el Señor de David? Ellos no tenían respuesta a eso, porque en su cultura siempre los padres tienen más gloria que sus hijos, y los abuelos ya más que sus hijos y sus nietos. Entonces, ¿cómo es que David, siendo la patriarca, el gran rey, tiene un Señor quien también es su hijo?
La respuesta es claramente que Jesús es al mismo tiempo el descendiente de David, el hijo de David, de su linaje, pero también Él es Dios. Él es el Señor. Él es antes de David, el Dios y Rey eterno. Tal vez un poco complicado el argumento, pero sencillamente puesto, el punto de Jesús aplicando esta primera parte es que el rey que iba a venir es no cualquier otro rey. Él es Dios mismo. Jesús es Dios. Y dice Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta es la palabra de Jehová al Señor, a Cristo. Su palabra es, siéntate a mi diestra hasta que pongo tus enemigos bajo tus pies. En Hechos 2 aprendemos el cumplimiento de este versículo. Es cuando Jesús, muriendo en la cruz por nosotros, conquistando la muerte con su resurrección y ascendiendo a su trono celestial, el Padre le dijo, en verdad, consumado es, siéntate, tu obra es completa, tú has conquistado, siéntate hasta que yo pongo todos sus enemigos bajo tus pies. Levanta los pies y voy a poner todos tus enemigos debajo de ti. Reinas. El Padre está diciendo a su Hijo. Hermanos, es lo que Jesús está haciendo ahora. 1 Corintios 15, 25 dice que Jesús debe reinar hasta que ponga todos sus enemigos bajo de sus pies. ¿Cómo es que el Señor está haciendo eso ahora? Pues primeramente tenemos que recordar que todos nosotros en un punto de nuestra vida éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Jesús. Tal vez pensamos, pues yo no, siempre he creído que existe un Dios, pero no hemos siempre amado al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Hemos sido pecadores rechazando a Jesús y su reino sobre nosotros. Y la consecuencia de este tipo de traición es la muerte. Pero Jesús ha tenido gran compasión por sus enemigos como nosotros. Jesús ha orado por nosotros como sus enemigos para perdonar nuestros pecados. Y Él en su gracia ha traído las buenas noticias que todos que arrepientan de su pecado y creen en Él, somos puestos voluntariamente bajo sus pies. Doblamos la rodilla en arrepentimiento y fe. Y sus enemigos son puestos como sus siervos bajo sus pies. Gracias al Señor. Éramos enemigos, pero ahora somos siervos bajo los pies de Jesús. Tristemente, hay muchos en este mundo que todavía no saben que Jesús es el Rey y también el Salvador, quien ofrece ahora salvación. Y es nuestra responsabilidad por el Evangelio en el Espíritu Santo de proclamar la necesidad de arrepentir y doblar la rodilla hoy ante Cristo. Paso conmigo, por favor, a Efesios capítulo 1. Vamos a regresar al Salmo 110 por seguro. Entonces, este es el primer versículo que vamos a leer juntos, pero habrán varios más que citan o aplican estos versículos de Salmo 110 a Cristo. Efesios 1, versículo 18. Dice la palabra: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos
y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Pablo dice que tiene 3 oraciones por esa iglesia. Que los ojos de sus corazones y por aplicación de nuestros corazones sean abiertos a realidades invisibles, pero concretas, más real que lo que podemos ver con nuestros ojos, con los ojos de fe que vemos primeramente cuál es nuestra esperanza. Podemos ser tentados de dudar, de ser depresionados en esos tiempos, pero Pablo quiere que vemos la esperanza que tenemos como cristianos. Segundo, él quiere que vemos tan glorioso es la herencia que Cristo tiene en su iglesia, en su pueblo. En otras palabras, que Dios nos ama profundamente, que somos su tesoro. Y finalmente, él quiere que vemos tan poderoso es nuestro Dios. Estamos tentados de dudar su poder, su suficiencia, pero Él quiere que vemos su poder con todo nuestro corazón. Y Él va a dar evidencia de ese poder. ¿Qué ha hecho Dios para demostrar tan poderoso es? Versículo 20. Con ese poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Escucha nuestro versículo, Salmo 110:1. ¿Cómo demostró Dios su poder? En resucitando a Jesús de entre los muertos. El poder más ferviente en ese mundo es el poder de la muerte. Todos se mueran, nadie escape, sino Jesús. Él escapó y conquistó la muerte, no solamente eso, pero Dios demostró su poder exaltando a Jesús en su trono en los lugares celestiales. Y él sigue, versículo 21, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Todo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Su punto es que tenemos esperanza porque confiamos en su poder, un poder que es sobre cualquier otra autoridad, enfermedad, cualquier situación económica, cualquier problema que podemos experimentar o enemigo que podemos confrontar. Jesús tiene el poder sobre esta situación. Él es rey. Y como el rey, ¿cómo está usando su poder? Porque dicen que el poder corrupte y el poder absoluta corrompe absolutamente, pero no con nuestro Salvador. ¿Cómo usa su poder? Versículo 22, él usa su poder como cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Esa cabeza exaltada usa su poder para cuidar por el resto de su cuerpo, la iglesia. Cristo nos ama. Cristo es poderoso. Cristo está en control. Cristo en su reino está poniendo todos sus enemigos bajo sus pies y está haciéndolo para su gloria y por nuestro bien. No tenemos nada que temer. Jesús es el rey, exaltado. Jehová ya ha dicho y él está reinando por nosotros. Regresamos al Salmo 110. Hay 2 reacciones a este reino. En versículo 2, sus enemigos lo rechazan. En versículo 3, su pueblo voluntariamente le sirven. Versículo 2. Jehová extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Hermanos, ese es el día en que vivimos. Jesús está reinando, pero Él está reinando en medio de sus enemigos. Jesús es el rey.
No está esperando por el día en que será nombrado el rey. Él fue nombrado rey con su resurrección y exaltación. Él está en el trono. Pero todavía todos no saben que Él es rey. Necesitan escucharlo antes de que Él regrese. Y van a tener que dar cuenta por su desobediencia a este rey. Pero Jesús es el rey sobre todos, reinando en medio de sus enemigos. Pero tiene también su pueblo. ¿Quiénes somos? Versículo 3. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora. Tu juventud es para ti como el rocío. Al fin del versículo 3, describe la gloria de nuestro capitán en el ejército, la gloria de Cristo. Él es eternamente joven. Él tiene el poder de su juventud para siempre. Y Él brilla con la gloria de santidad. Y con ese capitán enfrente de nosotros, dice versículo 3, que su pueblo se ofrecen voluntariamente para servirle. No es por compulsión, que somos esforzados de seguirle en su ejército. Muchas veces en este país, en la historia de este país, cuando la nación entra en la guerra, esfuerzan los jóvenes para ser parte del ejército. No hay voluntarios y el gobierno dice que tienen que servir por unos años. No es así en el ejército de Cristo. Todos voluntariamente quieren dar sus vidas. Apocalipsis 12:11 dice, no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Este es el tipo del corazón del pueblo de Dios con el Espíritu ahí, motivándonos de dar nuestras vidas, siguiendo nuestro capitán a la batalla. La palabra que usa aquí, ofrecerá voluntariamente, es una palabra que habla de un sacrificio. Si recordamos la sistema levítica de los sacrificios en el tabernáculo y templo, había varios tipos de sacrificios. Unos que tenían que ofrecer cuando han cometido pecado, transgresión y sacrificar este animal en su lugar. Pero habían otros sacrificios, ofrendas voluntarias, que es la palabra usada aquí. Y estas ofrendas eran no por compulsión, por algo que han hecho, mas por gratitud, por gozo en quienes Dios querían traer un animal y sacrificarlo y ponerlo en el altar, compartirlo con los sacerdotes y comerlo en la presencia de Dios, diciendo a Dios solamente gracias, Dios, por quien eres y por lo que has hecho. Y esa es la palabra aquí. En ese día, en el día del poder de su pueblo, van a ofrecer sus vidas. Somos sacrificios vivos. Eso es lo que dice Romanos 12:1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, en la luz de la misericordia que hemos recibido, que cada uno de nosotros personalmente hemos recibido, siendo enemigos de Cristo y ahora siendo salvos, siendo perdonados, siendo limpiados, y por todas las otras bendiciones físicos, y en la familia, en la casa, en el trabajo, todo lo que tenemos. La habilidad que tenemos ese momento de respirar, este viene de Cristo. Y por gratitud de todo eso decimos, mi vida no es mío. Lo ofrecemos, lo ponemos totalmente en el altar de Dios para servirle con todo lo que somos, con cada momento que tenemos. Claramente hemos fallado en eso. No lo hacemos perfectamente, pero Cristo tiene compasión por nosotros y nos invita de ponernos más y más y más en el altar. Y la verdad, hermanos, es que cuando rendimos todo a Cristo, ese es el camino de gozo, el camino de liberación. La razón por qué sentimos tanta angustia en esos tiempos es porque pensamos que tenemos más control que tenemos. Tenemos nuestros sueños, nuestros deseos,
queremos manipular las situaciones para que nuestro sueño es cumplido. Y olvidamos la gran verdad que Jesús es en el trono, Él está en control, no somos nuestros, somos siervos de Cristo. Y cuando rendimos todo, cuando comenzamos a sentir angustia, preocupación, temor, recordamos, no estoy en control de eso. Voy a hacer todo lo que puedo por su gracia, pero al fin de cuentas, Él es mi Señor y Rey. Él está cooperando todo para bien. Quiero rendir eso también a Él, poniéndolo en sus manos porque ya es en sus manos, ya es bajo sus pies. Él va a cooperarlo por bien. Y cuando lo rendimos todo a nuestro Rey, sentimos un paz, un gozo. Él es el poder encima de todos los otros poderes. La segunda gran realidad de quién es Cristo que encontramos en este gran salmo es que Él no es solamente el Rey divino, también Él es el sacerdote eterno. Versículo 4. Jehová ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este debe causarnos de pausar por un momento. Por los primeros hebreos leyendo o cantando este salmo, seguramente tenía muchas preguntas en este punto, porque era imposible en Israel por un hombre de ser rey y sacerdote. Las responsabilidades de los reyes eran de gobernar, pastorear el pueblo, protegerles militarmente y establecer justicia en la tierra. Por otro lado, habían los sacerdotes. Los sacerdotes tenían responsabilidad en la casa de Dios, en el templo, para mediar la presencia de Dios. En otras palabras, eran mediadores entre Dios y el pueblo pecaminoso. Y fue su responsabilidad para ofrecer sacrificios por el pueblo, para orar por el pueblo, para enseñar al pueblo y representar al pueblo delante de la presencia de Dios. Entonces tenían responsabilidades muy diferentes y vinieron de dos linajes diferentes. Los reyes vinieron de la linaje de Judá, comenzando con David. Pero los sacerdotes vinieron del tribu de Leví, comenzando con Aarón. Entonces, con esos dos tribus sería imposible para mezclar. Pero Dios, Él dice aquí, Jehová ha jurado y no se retractará. Entonces, el Padre está diciendo a Cristo, esta es mi promesa, he jurado, no se retractará, este no va a cambiar, este es eternamente seguro. Tú eres sacerdote para siempre. Jesús será sacerdote eternamente. ¿Y de cuál linaje? ¿De Leví? No. Según el orden del Melquisedec. Y con eso comenzamos a entender cómo es que Jesús puede ser de la linaje de Judá, nacido por la linaje de David y también un sacerdote, no de la linaje de Leví, del linaje del Melquisedec. Vamos a regresar a Salmo 110, pero por favor pasa conmigo a Hebreos capítulo 7. Si teníamos tiempo, podíamos estudiar toda la epístola de Hebreos, porque la forma de Hebreos explica esos dos oficios de Cristo que estamos estudiando. Al principio, los primeros capítulos explica de Salmo 2 cómo Jesús es el Rey. Y luego explica de Salmo 110 cómo Él es sacerdote y cómo mezclan esos dos oficios. Por el tiempo, solamente quiero ver parte del comentario del libro de Hebreos sobre este hombre misterioso Melquisedec. Hebreos 7, versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza
de los reyes y lo bendijo. Y a quien Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. Pongo un pausa aquí. Lo que el autor de los Hebreos está haciendo es refiriéndose a Génesis 14. En Génesis 14, Abraham está regresando de la batalla con los reyes. Y cuando él está regresando, él se encuentra con un hombre misterioso llamado Melquisedec. Y el texto nos dice en en Génesis 14, le reconta la historia de Abraham encontrando este hombre extraño, quien al mismo tiempo es un sacerdote de Jehová. Este es misterioso porque a este punto en la historia solamente tenemos a Abraham como adorador de Jehová. Y aparte de Abraham y su nación, o a este punto su familia, hay otros adoradores de Jehová, un sacerdote de Jehová. Y ese no es solamente sacerdote, pero Melquisedec también es un rey de la ciudad de Salem, que luego se llama Jerusalén. Y Salem significa Shalom, paz. Entonces, la primera cosa que encontramos es que Jesús es un sacerdote y rey, como Melquisedec, pues sacerdote y rey, mezclando esos dos oficios. Que era imposible por la linaje de Leví, como Melquisedec, como tipo, como sombra de Cristo. Jesús es rey y sacerdote. Y el autor sigue con los paralelos, como Melquisedec es un tipo quien revela quién es Jesús, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es, rey de paz. Entonces, los nombres del Melquisedec también tienen significancia que apuntan a quién es Cristo. Primeramente, su nombre Melquisedec significa rey de justicia. Jesús es el rey justo y el rey quien es nuestra justicia. Somos justos en los ojos de Dios porque Dios cuenta la justicia de Cristo como nuestra justicia. Jesús es el rey de justicia como Melquisedec. Segundo, él es el rey de Salem o el rey de Shalom, el rey de paz. Es Cristo quien establece paz entre nosotros y Dios y quien nos da paz que sobrepasa todo entendimiento en tiempos así, porque Jesús es nuestro rey. Finalmente, él dice, él es rey y sacerdote como Jesús, él es rey de justicia y paz como Jesús, y Melquisedec es extraño porque es eterno, parece eterno en el texto. Versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Claro, Melquisedec no es como él está caminando por la tierra ahora. Él tiene principio, tenía fin, él se murió. Pero ese Melquisedec en el texto es misterioso porque los otros sacerdotes tenían que chequear, verificar su genealogía, que eran de la linaje de Aarón. Pero este sacerdote, no sabemos quiénes eran sus padres. Y no leemos de su fin y pasando su oficio a sus hijos. Aparece en el texto por 3 versículos y después se va. Y no escuchamos más de Melquisedec, más que en Salmo 110. Y la pregunta o la aplicación de eso por el autor de los Hebreos es decir que Jesús es como Melquisedec. Tiene diferente genealogía que de Aarón, de Leví, y él es sacerdote a perpetuidad. Pasa conmigo al fin de este Hebreos 7.
versículo 21, que cita nuestro Salmo 110, versículo 4. Voy a comenzar en versículo 20. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él por un juramento del que le dijo, Jehová ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Con Aarón y los sacerdotes en la linaje de Leví. Había sacerdote tras sacerdote tras sacerdote. Habían buenos, había malos, pero todo tenía su tiempo y después se murió. Y había otro que tomó su lugar. Pero no es así con Cristo. El pacto con Leví como sacerdote ha terminado, pero la promesa que el Padre ha hecho con su Hijo para ser sacerdote es para siempre. Jesús no es nuestro sacerdote hoy, pero mañana ese cambiará. Dios ha hecho una promesa en nuestro Salmo 110. Para siempre tú eres sacerdote. Y esta es buena noticia por nosotros. ¿Por qué? Versículo 25. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Aquí, hermanos, encontramos las buenas noticias por nosotros. Jesús es el sacerdote y Él será nuestro sacerdote. Él será nuestro mediador ante Dios para siempre, perpetuamente. Léelo otra vez. Él es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por nosotros. Jesús vive para siempre para interceder por nosotros. Jesús vive, ¿y qué está haciendo ahora en los cielos? Él está intercediendo. Él está orando por nosotros. Tal vez en esos últimos meses nuestra fe ha llegado a una crisis. Hemos dudado, pero como Jesús dijo a Pedro, Pedro, he orado por ti para que tu fe no falla. Jesús está en los cielos siempre, día tras día, intercediendo por nosotros, orando por nosotros, siendo nuestra seguridad. Perseveramos en la fe, no porque somos tan poderosos, pero porque Él es poderoso para salvar para siempre a todos que acercan a Dios por medio de Él. Y vive perpetuamente para orar, interceder por nosotros. ¿Qué está haciendo Jesús en estos tiempos? Él está reinando y Él está intercediendo, orando momento tras momento por nosotros. ¿Cómo es que podemos acercarnos a Dios por medio de Él? Pasa conmigo a Hebreos 10. Más a nuestro salmo. Hebreos 10, versículo 11 dice, ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Jesús, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de allí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados. El autor de los Hebreos nota una segunda cosa extraña sobre este sacerdote. La primera cosa es que él no fue del linaje de Leví, él es del linaje del Melquisedec, que él es rey y sacerdote. Pero la segunda cosa que es extraño, según Salmo 110, es que a este sacerdote Jehová ha dicho, siéntate. Este es extraño. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo
y el templo no habían sillas. Había mesas con pan, habían altares, el incienso, las candelabras, pero en todos los muebles del tabernáculo y templo no habían sillas. ¿Saben por qué? Versículo 11 dice, todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. ¿Por qué? Nunca pueden quitar los pecados, aunque Dios lo ordenó. La sangre de un cordero, la sangre de un macho cabrío, no puede pagar por el pecado de un ser humano hecho en la imagen de Dios. Es solamente un ser humano quien puede morir en lugar de un ser humano. La paga del pecado es la muerte, y no cualquier muerte. Un ser humano perfecto tiene que morir para salvar un ser humano pecador. Entonces, día tras día, hora tras hora, los sacerdotes siempre estaban de pie ofreciendo miles y miles y miles de sacrificios porque estos animales no podían quitar el pecado. Estaban esperando por el sacrificio perfecto de Jesucristo, de su sangre para limpiarnos, cubrirnos y comprar nuestro perdón. Y cuando Jesús, haciendo ese sacrificio una sola vez, para siempre, el Padre le dijo, siéntate, siéntate a mi diestra. Tu trabajo es cumplido. Los sábados cuando trabajamos como familia, siempre mis hijos me piden, ¿qué más tenemos que hacer? Y siempre encuentro una cosa más. Una cosa más. Si tenemos 30 minutos más, vamos a trabajar más. Pero cuando finalmente escuchan la palabra, báñanse y siéntate, la obra es completa. Eso es lo que Jesús escuchó. Siéntate. Finalmente la obra es cumplida. No hay otro sacrificio de sangre que ofrecer. Jesús lo hizo en la cruz por nosotros. Y por eso, versículo 25, es poderoso para salvar para siempre los que por medio de él se acercan a Dios. Para terminar, hermanos, regresamos al Salmo 110. Versículos 5 a 7. El Señor está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira. Quebrantará reyes en el día, el Señor está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Quebrantará cabezas sobre la ancha tierra, beberá de arroyo en el camino. Por tanto, él levantará la cabeza. Vemos que este rey, este sacerdote, también es un fuerte guerrero. Vemos que aunque su vida es segura porque él es sentado, todavía no vemos todos sus enemigos bajo de sus pies. Y por uno de nosotros, por su gracia, doblamos la rodilla en fe en Cristo. Pero otros, en el día final, Jesús vendrá como guerrero y los reyes y poderes de ese mundo, todos que han levantado la mano en contra de Dios, serán puestos finalmente bajo sus pies. Su pie será en su cuello y serán destruidos. Esta es la realidad. Su victoria es segura. Y la pregunta por nosotros es si estamos, como dice en versículo 3, voluntariamente dando todo nuestro esfuerzo, ofreciendo nuestras vidas como sacrificios vivos diariamente para que el mensaje de la salvación en Cristo y la salvación de Cristo
es proclamado a toda esta tierra. Porque el día de juicio que leímos en versículos 5 a 7 vendrá. Y es nuestra responsabilidad de preparar el mundo por ese día. 3 aplicaciones por nosotros entonces, hermanos. Primeramente, si estás aquí y no tienes seguridad que si Jesús regresa ahora, estás preparado, no distanciado de este rey, escondiéndose de este rey, pero listo por su venida, listo por este día de juicio, porque sabes que Jesús es tu justicia, sabes que eres protegido de este rey y el santo favor de su ira. Él juzgará ese mundo. Estamos listos por este día de juicio. Si no, hoy es el día de confesar a Él. Soy un pecador. Soy tu enemigo por naturaleza. Perdóname. Quiero ser tu siervo en vez de tu enemigo. Él murió para salvar a sus enemigos y convertirnos a sus siervos. Arrepentimos, creemos en Cristo y Él nos perdona. Como hemos leído en Hebreos 7, versículo 25. Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Has acercado a Dios por medio de fe en Cristo. Si no, hoy es el día de hacerlo. Segundo, recordamos en esos tiempos, en todo tiempo, Jesús es el Rey todopoderoso. Todo el dominio, todo el poder, todos sus enemigos son bajo sus pies. Él está en control. Todas las grandes decisiones del gobierno, todos los eventos de nuestra vida, todo lo con que estamos preocupados ahora, Jesús está en control. Póngalo en sus manos. Rendimos toda nuestra vida a sus manos, sabiendo que Él está gobierno del universo y haciéndolo en amor por su pueblo. No tenemos que sentir preocupación. Jesús es el Rey. Confiamos en Él. Y 3, vemos que Él es el sacerdote. El sumo sacerdote, quien intercede por nosotros. Y como hemos leído, Él vive perpetuamente para interceder por nosotros. Él vive, Él intercede, Él está orando por nosotros. Podemos acercarnos al trono de gracia, porque allí está sentado el sumo sacerdote, quien ha sido tentado en todas maneras como nosotros, pero sin pecado. Y Él es lleno de gracia y misericordia para recibir nuestras peticiones. Él está listo ahí cuando nuestra fe falla para protegernos, cuidarnos y nos invita, ven a mí, los que son cargados, y con Él, en Él encontramos un yugo ligera y encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Oramos, hermanos. Gracias, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por, primeramente, tu muerte por nosotros y tu sangre que es mejor que miles y miles de corderos. Gracias por ponerte en el altar, poner tu cuerpo en la cruz y morir por nuestros pecados. Gracias, Señor. Y Señor, gracias que tú eres el Rey poderoso. Gracias que tú estás en control de ese universo y que debes reinar hasta que has puesto todos sus enemigos bajo de tus pies. Oh Señor, hágalo rápidamente, pedimos. No queremos esperar más por tu venida. Ven pronto, Señor, y ayúdanos en estos tiempos de confiar en ti y rendir todo lo que somos a ti. Queremos ser una iglesia rendido totalmente a ti. Toca a nosotros, hermanos, oh Señor, a nosotros como hermanos, como tu familia. Pon tu dedo en áreas en nuestras vidas en que necesitamos confesar pecado, en que necesitamos rendir el control que es tuyo totalmente a ti. Oh Señor,
Ayúdanos de vivir en la libertad que hay, en no tratando de tomar control, pero viviendo bajo tu autoridad totalmente. Y oh Señor, gracias que tú eres nuestro sacerdote eterno. Gracias que podemos acercarnos al Padre por medio de tu sangre preciosa. Y gracias que vives intercediendo por nosotros. Sabemos, oh Señor, que no somos muy fieles, pero tú quedas fiel, orando por nosotros. Gracias que en ese momento podemos acercarnos a ti, a tu trono de gracia, encontrar allí la gracia y la misericordia que necesitamos. Y finalmente, oh Señor, te pido, si hay alguien aquí que no tiene confianza acercar ante tu trono, pido, oh Señor, que confiesan su pecado, que vean tu sangre derramado para limpiar su pecado, que confían que tú eres el único Salvador y eres poderoso para salvar eternamente los que acercan al Padre por medio de ti. Ayúdanos, oh Señor, en ese tiempo, en esos tiempos difíciles de andar por fe y no por vista. Y ayúdanos en esa hora, levantando ese pan y copa, de hacerlo en fe, comiendo y recordando lo que has hecho en Getsemaní y en la cruz por nosotros. Tú eres Rey de nuestra vida, oh Señor. Ayúdanos a proclamarlo con esta cena. En tu nombre oramos. Amén.